Muy buenos días, hermanos y hermanas, amigos que nos ven y nos escuchan. Una vez más, les invito para que continuemos con los estudios en el Evangelio de Mateo. Hoy entramos al capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Estamos en el Sermón del Monte, lo que comenzamos con las bienaventuranzas. Seguimos en espera de que, orando y confiando en el Señor, de que podamos volver a reunirnos en iglesias locales. Ya se ven luces, como se dice al final del túnel, pero seguimos confiando y esperando en el Señor. Le invito entonces en este día del Señor para que continuemos en el estudio del Evangelio de Mateo. Llegamos al capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Y quiero invitarle para que me acompañe en la lectura del capítulo 6 de los versículos 1 al 4. Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos del 1 al 4. Voy a leer la palabra de Dios para ustedes. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hizo tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vamos a orar. Padre nuestro, creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias por tu infinita misericordia y bondad, y rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos asista en esta mañana, que nos ayude a explicar tu santa y poderosa palabra. Ya hemos leído tu palabra. Señor, reconocemos que somos un vehículo en tus manos, un guante en tu mano. Rogamos de tu asistencia, de tu dirección. Señor, que tu palabra pueda traer consuelo, ánimo, Señor, a nuestras vidas. Que haya también exhortación y nos ayude a terminar una buena carrera. Todo esto te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, recordemos que cuando comenzamos el Sermón del Monte, comenzamos con las bienaventuranzas. Y quiero hacer un breve recuento para llegar a este texto. En el capítulo 5, en el versículo 2, nos dice que Jesús, abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El Sermón del Monte, llamado así porque Jesús lo pronunció desde una colina cerca de Capernaum. Este sermón probablemente resume varios días de predicación en el que Jesús proclamó su actitud hacia la ley moral, hacia el decálogo de Dios, hacia los 10 mandamientos. Y es interesante mirar que la posición social, la autoridad y el dinero no son importantes en el reino de Dios, no son importantes en el reino de Jesucristo. Lo que importa es la obediencia fiel de corazón. Vemos que es lo que vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios demanda obediencia. ¿Qué llevó a la caída a Adán y a Eva? Su desobediencia. El Sermón del Monte desafió el orgullo de los líderes religiosos legalistas de ese momento. Y hoy también continúa desafiando el orgullo y el egoísmo de muchos líderes y muchos hombres y mujeres en el día de hoy. El Sermón del Monte era un llamado, y sigue siendo un llamado, a regresar al mensaje de los profetas del Antiguo Testamento. Así como Jesús enseñaba que la obediencia de corazón es más importante que la observancia de la ley, del legalismo.
Eso es lo que nosotros debemos hacer, obedecer la ley de Dios, obedecer los 10 mandamientos, obedecer el sermón del monte. Jesús llama a sus discípulos y les dice que no esperen fama, que no esperen fortuna, más bien les dice que en este mundo que está bajo el maligno, esperen aflicción, hambre y persecución. Juan capítulo 16, verso 33 nos dice, en el mundo tendremos aflicción. Sin embargo, y esto es bien interesante, hermano y amigo que me escucha, sin embargo, Él les aseguró que serían recompensados, aunque tal vez no en esta vida, pero es una verdad que en la vida eterna vendrán con grandes promesas para todos nosotros. Amigo y hermano que me escuchas, si no vivimos tomando en cuenta las palabras de Jesús en este sermón, nos hallaremos usando el mensaje de Dios solo para promover nuestros propios intereses. Algunos dicen que viven bajo la ley del sermón del monte, y es falso, porque cuando miran a una mujer para codiciarla, ya sean adúlteros, y esto nos habla el sermón del monte. Cuando denigran o hablan mal de una persona, son asesinos, y esto nos habla el sermón del monte, y esto nos habla la ley moral de Dios o el decálogo de Dios. Si quieres vivir para Dios, amigo y hermano que me escuchas, debes estar dispuesto a decidir y hacer lo que para el mundo parece raro. Deberás estar dispuesto a dar cuando otros desean quitar. Deberás de estar dispuesto a amar cuando otros odian. Deberás de estar dispuesto a ayudar cuando otros abusan. Y al hacerlo, un día recibirás todo. Ese día es lo más certero en la eternidad. Mientras que los otros terminarán sin nada. Y esto nos deja ver el juicio de Dios. El juicio de Dios. Debemos recordar y analizar un poco la vida del profeta Isaías. El profeta Isaías fue un hombre que la Biblia lo llama un hombre justo. Y aún, un día el profeta Isaías tuvo una visión de Dios en toda su majestad y pureza infinita. Esto lo vemos en el capítulo 6 del libro de Isaías, de los versículos 1 al 5. Cuando él tuvo esta visión de Dios en toda su majestad, él lo que hizo fue dar un tremendo grito. Él dijo, ¡ay de mí! ¡Ay de mí que soy hombre muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Isaías, que es un hombre que la Biblia lo llama justo, él mismo reconoce que es un hombre que es pecador y que vive rodeado de hombres pecadores, que vive rodeado de pecadores. Y él hace esta exclamación: han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Esta palabra que Isaías usa como inmundo, que lo que quiere decir es pecador, se usaba muy comúnmente en el Antiguo Testamento. El libro de Levíticos, capítulo 13, verso 45, nos deja ver que los leprosos debían andar cubriéndose la cabeza, tapándose la boca con un tapabocas, pregonando inmundo, inmundo. En efecto, Isaías se estaba identificando como un leproso moral. Isaías estaba devastado por su pecaminosidad al verse ante la presencia de un Dios que es 3 veces santo, que es infinitamente santo. Isaías también era pobre en espíritu. Isaías reconoce su pobreza espiritual, y esa debería ser una actitud diaria de aquellos que están en crecimiento espiritual, reconocer que estamos pobres en espíritu. No es pobreza física o natural, es la pobreza espiritual, la que nos lleva a reconocer que necesitamos a un poderoso Salvador. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes que están en crecimiento y reconocen cada vez más el pecado en sus vidas, están más conscientes y sensibles al pecado que aún está en ellos.
al pecado que deben hacer morir todos los días. Pecados como el orgullo, el egoísmo, los celos, la envidia, la crítica hacia los demás, y todos estos pecados, amigo y hermano que me escuchas, nos podrían colocar bajo la ira del justo juicio de Dios. Orgullo, egoísmo, celos, envidia, crítica, nos podrían colocar bajo la ira del justo juicio de Dios. La ira es un atributo de Dios. Todos conocemos a Dios como un Dios de amor, pero es solo una parte de lo que es Dios. Dios también es fuego que consume. El Salmo capítulo 7, verso 11, nos dice que Dios es juez justo y Dios está airado contra el pecador, contra el impío, todos los días. Todos los días. El llamado es arrepentirse. Ahora, amigo que me escuchas y hermano, si no fuera por la expiación, ¿qué es la expiación? La expiación es la muerte sustitutiva de Cristo que cancela la deuda del hombre por la sangre que Cristo derramó hasta la última gota en la cruz por nosotros. ¿Sabes qué es eso? ¿Entiendes eso? Esa es la expiación. Cristo pagó el precio por ti derramando hasta la última gota de sangre en la cruz. Muerte sustitutiva. Tú debías morir, yo debía morir. Cristo murió por nosotros para darnos vida eterna. Esto debe hacernos reconocer que somos pobres en espíritu. Nosotros no podremos salvarnos por nuestras obras, ni por lo bueno que creamos que podamos hacer, porque no hay nada en nosotros que es bueno, a menos que sea por la gracia de Dios. El apóstol Pablo, que escribió hartas cartas en el Nuevo Testamento, nos deja ver en una de las cartas a Timoteo, capítulo 1, versículo 15, donde nos dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Vea cómo comienza. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice el apóstol Pablo, yo soy el primero. El apóstol Pablo se consideraba el primero de todos los pecadores. Él no dijo que solía ser, él no dijo que era, él dijo soy. Para Pablo, la pobreza de espíritu era una autoevaluación continua, lo cual tú y yo debemos hacer diariamente. Hacer esta autoevaluación en nuestras vidas continuamente, como lo reconoce el profeta Isaías y como lo deja ver también el apóstol Pablo. Una autoevaluación continua. La persona que es pobre en espíritu reconoce que necesita mucho de Dios y que no está ni cerca de obedecer la ley moral de Dios y menos el sermón del monte. Tal como Jesús lo definió en Mateo capítulo 22, verso 37, que dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Allí ya nosotros fallamos. No somos capaces de amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Y luego continúa el versículo en el verso 38, dice, y este es el primero y grande mandamiento. Y el verso 39 nos dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando habla del prójimo, habla aún de aquellas personas que no son tan agradables para nosotros. Porque el prójimo es toda persona que nos rodea. Mi esposa, mi hijo, mis amigos, todas las personas que rodean son el prójimo. Y debemos amarlo como a nosotros mismos. Debemos recordar que Jesús narra una parábola donde nos habla que dos hombres subieron al templo a orar. El uno era publicano y el otro era un fariseo. El publicano se arrodillaba y decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. El otro de pie decía que daba gracias porque no era como el publicano. El publicano bajó justificado. El otro no bajó justificado, porque el publicano hacía duelo, se dolía por el pecado que sabía que estaba cometiendo contra Dios. El otro se creía un hombre bueno. Dios, sé propicio a mi pecador, decía el publicano. Esta palabra propiciación
En griego traduce hilaskomai, el cual nos presupone que ser propicio es aparta la ira justa y santa de Dios contra nuestro pecado. Dios es un juez justo y está irado contra nosotros, y está ser propicio a mí es: Señor, aparta tu ira porque yo la merezco, aplaca la ira, sé propicio es a mí que soy un pecador. Este hombre salió justificado. Nos dice el resto de la parábola que este hombre salió justificado. ¿Por qué? Porque la expiación, o sea, la muerte sustitutiva de Cristo, canceló la deuda de este hombre. Y ya conectamos y entramos al capítulo 6, donde Jesús nos va a hablar de qué es la ofrenda a los necesitados, ofrenda, limosna, dádiva para los necesitados. Y allí es donde estaremos ahondando en esta mañana. Mateo capítulo 6, versículo 1, nos dice la palabra de Dios: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. El capítulo 6 continúa la exposición del Sermón del Monte, de la vida práctica implicada en cada discípulo, en cada cristiano. En la primera parte del capítulo, Jesús presenta 3 prácticas. En este capítulo vamos a ver 3 prácticas de una piedad religiosa: obras de misericordia, oración y ayuno. Estas son las 3 prácticas: obras de misericordia, oración y ayuno. El propósito de esta sección es de señalar la importancia del motivo correcto en prácticas de piedad. En cada caso, señala primero el motivo inaceptable a Dios. Es lo primero que vamos a ver, el motivo inaceptable a Dios, lo que es ser visto por los hombres. Y luego, la manera y el motivo aceptable a Dios. Vayamos y miremos el primer punto, y es el motivo inaceptable. El motivo inaceptable. Y eso es lo que vamos a ver en el versículo 2, cuando nos dice, en el versículo 2 del capítulo 6 de Mateo, nos dice: cuando pues des limosna o des una dádiva o una ofrenda, no hagas tocar trompeta delante de ti. Porque muchos de nosotros pues decimos: ven, voy a dar esto, y lo decimos a todas las personas para que se den cuenta de que yo soy muy generoso. Lo que está diciendo: no hagas tocar trompeta delante de ti, porque esto lo hacen los hipócritas. Y esta palabra hipócrita esto lo hacen los mentirosos. Esto lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. ¿Para qué? Para ser alabados por los hombres. Claro, él dice: voy a regalar una casa, voy a regalar una cantidad de dinero. Y lo narra y lo cuenta a todas las personas. Todos van a decir: ay, tan generoso, tan bueno que es. Y recibe aplausos de los hombres. Lo que nos deja ver la palabra es que de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Pues los aplausos o los hombres que lo han alabado. Como ya lo dije, el término hipócrita es mentiroso, y se usa aquí para referirse a la persona que hace buenas obras solo por apariencia. Porque eso es lo que está haciendo, una buena obra solo por apariencia, no por compasión ni ningún otro motivo bueno, solo por aparentar que sus acciones pueden ser buenas, pero sus motivos malos. O sea, podemos creer y nos hace creer que sus acciones son buenas, pero sus motivos son malos. Estos actos vacíos son su recompensa. Estos aplausos que él recibe de las personas que él le ha contado que ha sido tan generoso, van a ser su recompensa, mientras que Dios premiará a los que son sinceros en su fe. Dios premiará a los que son sinceros en su fe. Y este es nuestro segundo punto: el motivo aceptable de la ofrenda o dádiva a Dios, el motivo aceptable a Dios. Esto lo vemos en el versículo 3. Te recuerda que estamos en Mateo capítulo 6, vamos para el versículo 3, en el segundo punto:
el motivo aceptable a Dios. El versículo 3 nos dice, mas tú cuando des una ofrenda, cuando des una limosna, cuando des una dádiva, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y aquí Jesús está haciendo otra exageración, porque es inevitable que la izquierda no vea todo lo que hace la derecha, pero es a lo que nos quiere llevar. Mire, que tu izquierda no se dé cuenta de lo que hace tu derecha. O sea, que sea tan secreto, tan privado lo que tú des, que tu izquierda no se dé cuenta de lo que hace tu derecha. Cuando Jesús dice, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, quiere significar que nuestros motivos para dar deben ser puros. Es fácil dar con motivos mixtos. Hacer algo en favor de alguien si nos va a beneficiar en alguna manera. Eso es fácil. Yo te doy, tú me das. Yo te doy, tú me das. Los creyentes, los cristianos, debieran evitar todo artificio. ¿Qué es evitar todo artificio? Toda triquiñuela, toda astucia, toda artimaña, toda doblez, toda manipulación. El creyente debiera dar solo por la satisfacción de dar y así responder al amor de Dios. Yo te pregunto, hermano y amigo que me escuchas, ¿cuál es el motivo o cuál es tu motivación al dar? Piensa en eso. Cuando tú das, ¿cuál es tu motivo? ¿Ser recompensado? ¿Recibir algo? ¿Cuál es tu motivación al dar? Es una pregunta que puedes analizar a través del estudio de este pasaje. Estamos en el motivo aceptable de Dios. Vamos al versículo 4. El versículo 4 nos dice la palabra de Dios, para que sea tu dádiva, tu ofrenda, tu limosna en secreto. Para que tu ofrenda, tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Quién es nuestro Padre? Dios, la primera persona de la Trinidad. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y aquí lo que nos deja ver es un atributo de Dios, un tremendo atributo de Dios. Aquí vemos la omnisciencia de Dios. Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. Eso es lo que nos deja ver este versículo 4, es un atributo de Dios. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ya Jeremías nos hablaba, el profeta Jeremías nos hablaba de esta omnisciencia de Dios. Jeremías 17:10 nos dice, yo Jehová que escudriño la mente, la omnisciencia de Dios. Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. Hebreos también nos habla de esta omnisciencia de Dios. Hebreos capítulo 4, verso 13 dice, no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, o sea, que Él no sepa. Dios lo sabe todo. Para Dios no hay nada nuevo. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Y este es Dios. A.W. Tozer, hablando de la omnisciencia de Dios, escribió sobre esto diciendo, porque Dios sabe todas las cosas perfectamente. No conoce ninguna cosa mejor que cualquier otra cosa, sino todas las cosas igual. Él nunca descubre nada, nunca se sorprende, nunca se asombra, nunca se queda perplejo por nada, porque Él es omnisciente. Es muy fácil dar reconocimiento y alabanzas a la persona generosa, pero para asegurarnos de que nuestros motivos no son egoístas, debiéramos realizar nuestras buenas obras o caridades de una manera quieta y silenciosamente, privada, sin esperar recompensa. Jesús dice que debemos revisar nuestros motivos en cuanto a cómo somos generosos, o en cuanto a cómo oramos, o en cuanto ayunamos. ¿Lo hacemos para que otros nos vean? ¿O lo hacemos para glorificar a Dios? Estas obras de generosidad, de oración y de ayuno no deben ser egocéntricas, o sea, para que tú seas alabado, sino que deben ser teocéntricas,
para que Dios sea exaltado. Estas obras no deben hacerse para que nosotros luzcamos bien, para ver que somos muy piadosos, no. Deben hacerse para que Dios sea glorificado en toda su magnificencia, para que Dios luzca bien. La recompensa que Dios promete no es material y nunca es dada a los que la buscan por obras. Nunca es dada a los que la buscan por obras. Hacer algo solo para nuestro o para nosotros no es un sacrificio de amor. Cuando tenga la oportunidad de hacer una buena obra, pregúntese, ¿haría esto aunque nadie lo supiera? Esa es una buena pregunta. ¿Haría esto aunque nadie lo supiera? También es importante advertir que los premios que Jesús promete no son de naturaleza material, porque es un reino espiritual. No son de fama entre los hombres, ni de fama entre los hombres. Su reino, amigo y hermano que me escuchas, es un reino espiritual. Y los premios son básicamente de la misma naturaleza. La satisfacción, el gozo, la paz, la confianza, compañía y a veces mayores oportunidades de servir. Eso van a ser los premios. Ahora, Dios puede bendecirnos de una manera material, pero no es el deber ser, porque ya somos sumamente bendecidos por la muerte de Cristo en la cruz. Esa es nuestra mayor bendición, la vida eterna. Aplicaciones a los hermanos. Hermanos, los pobres en espíritu no murmuran, no se quejan de las circunstancias adversas que el Señor permite en sus vidas. Más bien, los pobres en espíritu reconocen que todavía hay mucho pecado en ellos y saben que Dios a menudo utiliza adversidades, como en el caso de nuestros días, este virus. Dios a menudo utiliza adversidades para exponernos y ayudarnos a crecer más y más en la semejanza de Cristo. Esto es un proceso de santificación. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 28, nos dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y quiero terminar con una aplicación para los amigos y también para los hermanos. Amigo y hermano que me escuchas, Dios prueba la mente y el corazón. No hay nada oculto para Dios, como ya lo vimos. Es un atributo, la omnisciencia de Dios. Esto de la omnisciencia de Dios puede aterrarnos o consolarnos. Nuestros sentimientos son un libro abierto para Dios, debido a que Él conoce hasta nuestras motivaciones. No tenemos dónde escondernos ni manera de escapar de las consecuencias del pecado. Pero ese mismo conocimiento también nos da un gran consuelo. No tenemos que impresionar a Dios ni disimular la verdad. En vez de eso, podemos confiar en que Él nos ayudará en esta carrera y nos dará un buen final. Nuestras debilidades van a ser fortalecidas por Él para poder servirle como Él lo ha planeado. Si verdaderamente buscamos seguirlo, nuestro esfuerzo será recompensado. ¿Sí me escuchas? Si verdaderamente buscamos seguirlo, nuestro esfuerzo será recompensado. Amigo, ven a Cristo, apártate de tu pecado, no retrases más tu llamado, pide perdón. Hoy tenemos un rey que siembra, pide perdón por tu pecado y no peques más, Amigo, ven a Cristo. Hermanos, que el Señor nos fortalezca y nos guíe. Dios les bendiga.